Hola, bienvenido a tu curso de cruce de datos en VBA. Este video es una introducción que tiene que ver con todo el curso, por ende te voy a exigir el máximo de atención porque de este video va a depender todo el curso, ¿ya? Vamos a empezar con la parte inicial, con lo más básico. ¿Qué es lo que es un cruce de datos? Inicialmente, un cruce de datos lo que es la mezcla de información de dos o más datos que se combinan y forman una nueva base de datos, en algunos casos. En otros casos solamente sirve para comparar la información entre una y otra base de datos, ¿ya? Específicamente es eso. Ahora, en síntesis lo que quiere decir que si tenemos una base A y una base B, al mezclar o comparar esta información, eventualmente podemos crear una base nueva o una base C. ¿Cómo opera en este caso el cruce de datos en Excel? Si yo tengo, por ejemplo, acá una base de datos A o base de datos 1 y acá tengo una base de datos 2, el primer registro, que es de la base de datos 1, lo va a comparar uno por uno con la base de datos 2. Una vez que finaliza el primer recorrido, ya pasa al segundo y el primer registro ya estaría revisado, pero el segundo registro no está revisado y va a revisar uno por uno hasta llegar al final. Y así sucesivamente. Ahora, con respecto al curso, el curso se va a basar específicamente siempre en la comparación de dos bases de datos, pero en diferentes circunstancias. Cabe señalar que durante este curso vamos a ocupar un cierto tipo de código único que nos va a permitir comparar esta base de datos con esta otra base de datos. Este código es el que está acá, ¿ya? Y lo vamos a explicar paso por paso. Este código solamente va a estar disponible en este archivo, en el archivo ejemplo 1 del tema 1 de tu curso específico, ¿ya? Vamos a preparar, por ejemplo, esta planilla para poder mezclar las dos bases, o sea, en este caso las dos ventanas, tanto la ventana de Excel como la ventana de VBA, ¿ya? Esto lo voy a achicar un poco de agrede, o con la intención de achicarlo. Y vamos a ir en este caso a desarrollador o programador, dependiendo de la versión que tú tengas de Excel, Visual Basic o al F11, ¿ya? Y acá en Visual insertamos un módulo. El módulo puede llevar el nombre que tú gustes, pero acá, por ejemplo, vamos a colocar lo siguiente. Por ejemplo, sub ejemplo cruce de datos. Al presionar Enter me va a dar este paso que está acá, ¿cierto? Perfecto. Entonces, para hacer el cruce de datos, lo primero que yo necesito es saber aprender a manejar el uso de la tecla F8, que es el paso por paso, ¿ya? Y también aprender un nuevo código que tiene que ver con guardar una dirección absoluta en Excel. Por eso vamos a crear una variable que se llama dim dirección. Bien. Ahora, una vez que tenemos dim dirección, tenemos que decirle que lo vamos a posicionar acá en el primer registro de la base 1, en este caso en la celda B13. Si tú gustas, puedes colocar sheets, paréntesis, comillas, hoja 1, cierre comillas, cierre paréntesis, punto select, ¿ya? Recuerda que no es obligación en este caso, pero siempre es bueno señalar que vas a trabajar en esa hoja para no confundirse de hoja, ¿ya? Y obviamente colocamos range, paréntesis, comillas, B13, cierre comillas, cierre paréntesis, punto select, ¿ya? Porque yo le estoy diciendo que comience aquí, en la primera, en este caso, base de datos, ¿ya? Para recorrer la base de datos con dirección hacia abajo, uno por uno, ocupamos, ¿cierto?, el ciclo do while, que está en un curso de programación básica, ¿ya? Do while, active cell.value, diferente, comilla, comilla. Esto me está indicando de que hágase mientras la celda activa sea diferente de vacío. O sea, en otras palabras, cuando encuentre una celda vacía, detenga la ejecución. Presiono nuevamente, coloco selection, punto, en este caso offset, paréntesis 1,0, cierra paréntesis, punto select y loop. Muy bien. Este pequeño código lo único que va a hacer es recorrer esta base de datos. Ahora,
Insisto que este es un video de introducción porque este video va a servir para el desarrollo de los demás videos, ¿ya? Por eso este video es importante, lo vuelvo a señalar. Acá vamos a colocar un comentario que diga, por ejemplo, inicio del ciclo 1, por así decirlo. Y acá le vamos a colocar fin del ciclo 1. Este que está acá es el ciclo 1 que comienza en la celda B13, va a pasar a la B14, B15, B16 y va a llegar acá a esta celda vacía. Veamos si funciona. Atención por favor, voy a ocupar la tecla F8. La tecla F8 significa en este caso ejecutar paso por paso. Si yo presiono F8, lo primero que va a señalar acá con este color amarillo de fondo es decir que va a ejecutar esta macro que se llama en este ejemplo, en este caso el nombre de ejemplo CD, ¿ya? Presiono F8 nuevamente y me va a decir cheats hoja 1.select, ya está posicionado en este caso la hoja 1, y acá me dice después ranking B13. Fíjese que cuando yo vuelvo a presionar F8 como ahora, automáticamente él se posiciona acá en la celda B13 porque aquí está el cursor y acá también aparece en el cuadro de nombre la celda B13. Entonces acá dice do while active cell.value, o sea, comience a realizar el ciclo hasta llegar al final, ¿cierto? Acuérdese hasta encontrar una celda vacía. Como no hay ningún procedimiento adentro, dice select en offset 1,0.select. Entonces cuando yo presiono ahora F8, automáticamente ahora baja a la B14. ¿Ya? Loop. Loop significa que en este caso vuelve a ejecutar el ciclo. Una vez que vuelve a ejecutar el ciclo, comienza de nuevo con el ciclo do while. No hay nada que hacer acá adentro. Vuelvo a presionar la tecla F8 acá. Y fíjese que va a bajar a la siguiente. Presiono nuevamente. Y fíjese que ahora de la B14 pasó a la B15. Y si lo hago nuevamente, va a pasar a la B16. Y una vez que ahora va a pasar a la B17, aquí vean, llegó a la B17, acá llegó al loop, va a preguntar, ¿es el final? Si es el final, entonces termina de ejecutar la macro. Y fíjese que lo único que hizo fue recorrer esta base de datos. Entonces, el primer ciclo se encarga de recorrer esta parte que está acá. Si ustedes se dan cuenta, es bastante sencillo. Pero la dificultad está en que por cada una vez que recorre este registro debería recorrer toda esta base de datos. Es entonces donde nosotros intervenimos el código, ¿ya? Y acá vamos a colocar, después del do while, hacemos unos tabulares y colocamos, por ejemplo, inicio ciclo 2, para que ustedes sepan que es el ciclo 2, y colocamos lo siguiente: dirección, que es la variable que creamos arriba, va a ser igual en este caso a ActiveCell.address. Presiono enter. Acá me faltó, tuve una falta. Ahí sí, ActiveCell, ya. Esto significa lo siguiente: él va a guardar la dirección de la celda actual en una variable que se llama dirección. O sea, cuando él comienza acá a grabar la macro, él va a guardar la celda, en este caso B13, dentro de la variable dirección. ¿Ya? Eso es importante. Una vez que él graba la dirección, comienza con el segundo ciclo. El segundo ciclo obviamente debería comenzar acá, en la celda G13. Entonces colocamos range, paréntesis, comillas, G13, cierre comillas, cierre paréntesis, punto select. ¿Ya? Entonces graba la dirección inicial de acá, pero él salta a la base 2. Y acá en la base 2 debería recorrer todo esto. Y cuando llegue al final, debería volver acá a esta celda. ¿Ya? Veamos si funciona entonces. Colocamos do while ActiveCell.value diferente, comillas, lo mismo que los pasos anteriores, selección.offset paréntesis 1,0 cierre paréntesis punto select y loop. Y acá colocamos un comentario que diga fin del ciclo 2. Entonces ya saben que el ciclo 1 es esto, que está ahí, ¿cierto? Termina acá. Y el ciclo 2 es todo esto. Bien. Entonces la lógica dice lo siguiente: él va a comenzar acá en la B13,
Una vez que comienza la B13, va a grabar la variable dirección acá B13 y se va a saltar a esta base de datos. Y en esta base de datos va a comenzar uno por uno hasta llegar al final. Voy a hacer una vista amplia de esto, ¿ya? Cosa de que ustedes puedan ver bien el movimiento, disculpen, el movimiento entre base y base, ¿ya? Y voy a checar un poco esto para que se pueda ver lo mejor posible, ¿ya? Acá está el código y este código lo voy a ejecutar referentemente viendo también el comportamiento de la base de datos. Entonces colocamos F8 y fíjense que ya se posiciona en la hoja B1, se posiciona en la celda B13, ahí está la celda B13, y ahora miren, va a comenzar el ciclo, dice comenzar el ciclo de while, bien, y fíjense, dirección va a ser en este caso vacío porque no hay nada, pero si presiona F8, ahora dirección vale B13. Y fíjense bien que sale ahí B13, porque él está posicionado acá, en esta celda, en la B13. Entonces, dirección va a ser B13, ¿ya? Y aquí tiene que haber un paso muy importante. Atención con esto. Él se posiciona en la B13, pero tiene que haber un retorno, ¿ya? Porque tiene que haber un retorno. Fíjense, por favor, en la ejecución de la base de datos. Cuando yo le digo en este caso posiciones en la G13, él guardó que estaba en la B13 pero saltó acá y aquí va a empezar a recorrer hacia abajo, fíjense, una por una y miren qué va a pasar acá. Llegó al final a la celda vacía y al llegar a la celda vacía él salta acá y dice baje una más y va a bajar acá y termina de ejecutar el ciclo. Entonces este es un error lógico de programación. ¿Por qué? Porque cuando él llega acá al final hay que decirle que tiene que retornar acá. Para que él retorne acá de forma correcta, después del loop acá colocamos lo siguiente: range, paréntesis, comillas, disculpen, range solamente 5 comillas, dirección, cierra paréntesis, punto select. Explicación: la variable dirección contiene el valor de B13, entonces cuando él llegue acá va a retornar a la B13 y una vez que retorne a la B13, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bajar a la siguiente, a la B14 con este pedazo. Veamos si es cierto. Vamos a ejecutar nuevamente con F8. Acá presionamos F8, marca amarillo, se posiciona en la hoja B, en la hoja 1, se posiciona en el rango B13 y fíjese ahí está en el rango B13 en este momento, comienza el primer ciclo, después la variable dirección graba la celda B13, se va al rango G13, veamos, ahí está el rango G13 y comienza el ciclo. Fíjese, uno por uno, fíjense, y ahora atención acá. Encontró la celda vacía, el do while va a preguntar, ¿es diferente en este caso vacío? Sí, es diferente, es igual a vacío ya. Entonces, acá fíjese que dice entonces, sálgase del loop y vaya en este caso al range y el valor de la dirección, en este caso B13. Entonces, vean que de aquí va a saltar a esta zona acá. Fíjense, voy a presionar F8 y automáticamente él volvió a la celda B13. Después de volver a la celda B13, el ciclo inicial 1, que es lo que dice, baje uno más. Entonces ahora bajó a la B14, loop, vuelve arriba y ahora cuando vuelve arriba comienza nuevamente el ciclo. Dice dirección, en este momento tiene almacenado el valor de B13, pero al presionar en este caso F8, dirección ya no es B13 sino que es B14 porque ya dejó de estar en la B13, ahora está en la B14 y ahora vuelve para acá a la base 2 y comienza nuevamente el ciclo. Entonces fíjense, hace el recorrido, terminó el loop y ahora dice que va a retornar al rango B14, ya no va a retornar al B13 porque el B13 ya pasó, va a retornar al B14, veamos F8, ya ahí retornó al B14. Entonces nuevamente hago lo mismo y fíjense que ahora dirección, si ustedes se dan cuenta, es B15, ¿ya? Y cuando él llegue al final, él salta a la B15, ahora de la B15 pasa a la B16, bajó a la B16 y comienza nuevamente el ciclo. Y esto es lo importante. Fíjense, llegó acá al final, retorna a dirección, que en este caso sería la B16, retornó acá, dice que baja una más, aquí bajó, ¿ya? Y una vez que baja, dice loop,
para preguntar si está vacío. Si está vacío, entonces termina la ejecución de la macro. Obviamente, como explicamos siempre en los cursos básicos de programación, siempre es bueno colocar un MSG Box, comillas, macro finalizada con éxito, coma, de corta o larga information, ¿ya? Para indicar que terminó la ejecución de la macro. Fíjense por favor, voy a mantener presionada la tecla F8 para que vean cómo ejecuta esto. Voy a posicionarme en este lugar de acá. Aquí está el VBA y por favor vean. Comienza la celda B13 hacia la ejecución, comienza la B14 hacia la ejecución, celda B15 hacia la ejecución, celda B16 hacia la ejecución, una por una, aquí vamos, ¿cierto? Una por una, terminó, vuelve acá y fíjense que al volver dice loop, terminó la ejecución, sí, entonces muestre el mensaje, veamos, dice macro finalizada con éxito y por ende terminó la macro, o sea, hizo el recorrido. Esta macro está disponible, vuelvo a repetir, acá. Ya está disponible acá. Usted solamente puede hacer lo siguiente, puede copiar todo esto, lo selecciona, le da control C o clic derecho copiar, después se va acá a Visual, ¿cierto? Voy a borrar todo esto y le coloca botón derecho pegar y va a tener la misma macro, la misma que acabamos de hacer, ¿ya? Y esta macro funciona súper bien. De hecho, miren, fíjense, si le presiono F8 hace exactamente lo mismo que acabamos de hacer. ¿Se dieron cuenta? Ahí está recorriendo. Ahora llegó acá, hace el último recorrido. Y aquí vuelve. Y me dice macro finalizada con éxito. Les recomiendo que repasen esta macrito antes de comenzar con el curso, ¿ya? Porque esta introducción es netamente para que ustedes sepan de que vamos a trabajar siempre con la misma estructura, ¿ya? Durante el curso, en la primera lección, vamos a ocupar este mismo ejemplo, ¿ya? Por eso es importante que ustedes lo hagan, ¿ya? Vamos a ocupar este mismo ejemplo y con el siguiente motivo. Es para ahorrar tiempo durante los videos, para no explicar siempre lo mismo, para que el curso no sea monótono, ¿ya? Y para que ustedes sepan de antemano de que esta es la forma correcta de hacer un cruce con una base o con dos bases. También se puede aplicar para 3 o 4 bases, pero el procedimiento siempre va a ser el mismo. Bien, por favor realiza este mini ejemplo y graba este archivo, pero ojo, no lo cierres porque en el próximo video, ya en el próximo video vamos a verificar si los root que están en esta base de datos existen en la base de datos 2. Entonces, antes de hacer este ejercicio, por favor realiza esta pequeña macro para ver si te resulta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.